Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Todo fue creado por la palabra. De la palabra nace la vida. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Palabra, luz y vida. Agosto, mes de la Biblia 2023. Bienvenidos a agosto, mes de la Biblia. Dios nos ha dado una palabra en este tiempo y queremos compartirla contigo. Y dice así: ustedes son la luz de este mundo. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Él es la palabra para enseñarnos, Él es la luz para guiarnos, Él es la vida para salvarnos. Dice la palabra: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si Él ha estado desde que todo comenzó, Él estará con nosotros hasta que todo termine. Juan 1:2 nos sigue diciendo: cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Y como en el principio, aquí está la palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 1:3: todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Entonces es el momento de creer en su poder. Ya no hay tiempo para dudas. Hoy es el tiempo de creerle. Él todo lo puede hacer. Sigue diciendo la palabra: de la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Si Él lo dijo, Él también lo hará. Cuando aún en medio de las tinieblas, su luz permanece para guiarnos. La palabra de Dios sigue diciendo: la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Y mientras esa luz siga resplandeciendo en nuestros corazones, mi México recibirá al Señor por el poder de su palabra. Es por esto, pues, que Sociedad Bíblica de México hemos preparado una serie de conferencias, testimonios y participaciones musicales que estaremos transmitiendo por nuestro canal de YouTube del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana. Te invitamos a que te conectes y compartas agosto, mes de la Biblia, palabra, luz y vida. Te esperamos. Dios te bendiga. Qué bendición poder celebrar juntos agosto, mes de la Biblia 2023, palabra, luz y vida. Este esfuerzo conjunto con diversos líderes y ministerios es para agradecer a Dios por las Sagradas Escrituras, ya que en ellas podemos conocer su voluntad y su plan de redención para toda la humanidad por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Iglesia, despierta. Para esta hora nos ha escogido Dios. Preparemos nuestras lámparas con el aceite del Espíritu Santo para esperar al novio que no tarda. Dejemos que la luz de Dios resplandezca en nuestra vida y muchos sean alumbrados, compartiendo el link de nuestro programa con familiares y amigos, para que ellos también puedan conocer la vida abundante que solo Cristo da.
La visión de Sociedad Bíblica de México es ser el instrumento necesario para las iglesias y agencias de servicio en el trabajo conjunto de llevar la palabra de Dios a todos los habitantes del país y, cuando no sea posible, apoyar a otras sociedades miembros de nuestra fraternidad bíblica. El tema de hoy: Dios será mi luz. Los israelitas dijeron: Babilonia, nación enemiga, no te alegres de vernos en desgracia. Fuimos derrotados, pero volveremos a levantarnos. Ahora estamos en graves problemas, pero el Dios de Israel nos salvará. Es verdad que pecamos contra Dios, por eso soportamos su castigo, pero un día habrá de juzgarnos y entonces nos hará justicia y nos hará gozar de su salvación. Miqueas 7, 8, 9, traducción lenguaje actual. De esta forma damos inicio a la transmisión de hoy. Aunque nuestros enemigos puedan prevalecer en contra nuestra, no debemos desalentarnos porque tenemos esperanza en la misericordia de Dios. Seamos sumisos a su corrección. Preparemos nuestro corazón para escuchar el mensaje que la licenciada Cristel Ferrer, pastora de la iglesia Koinonía, ha preparado para compartir con nosotros este día. Hola, buen día. Me gustaría compartir el día de hoy esta palabra que lleva por título Dios será mi luz. Si eres tan amable de acompañarme en tu Biblia, en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 7, 8 y 9, dice la palabra de Dios: Yo, por mi parte, pondré la mirada en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios habrá de escucharme. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, aunque he caído. Habré de levantarme, aunque ahora viva yo en tinieblas, el Señor es mi luz. Me gustaría que inclinaran su rostro y pudiéramos poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de compartir, Padre Santo, de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Pedimos, Padre Santo, que esta palabra sea dirigida por tu Santo Espíritu, que pueda caer en tierra fértil, que pueda dar fruto, Señor Jesús. Y pedimos que mi espíritu esté alineado a tu espíritu, mi mente a tu mente y mi voluntad esté sujeta a tu voluntad, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, podemos ver acerca del libro de Miqueas, podemos ver que Miqueas estaba pasando por tiempos muy difíciles y es muy fácil sentirnos como él se sentía, como lo podemos ver en este capítulo. Podemos estar pasando a veces por momentos malos de carencia, de injusticia, de traición. Todo esto nos puede llegar a un momento dado a desanimar, a desalentarnos, a deprimirnos, a creer que nosotros no tenemos una salida. Y es muy importante saber que lo natural siempre nos va a fallar. Y es por eso que aquí me gusta mucho lo que dice en el versículo 8 de Miqueas 7:8. Dice que aunque ahora viva yo en tinieblas, dice que el Señor será mi luz. Vemos en Miqueas que está declarando que a pesar de las circunstancias que él se encuentre, dice que Dios está de mi lado, está de mi favor. Es más que lo que el mundo ahorita puede estar en contra de mí. Y dice algo muy importante, dice, me levantaré. ¿Y cómo podemos tomar esa actitud que tuvo Miqueas? Dice, tener la fuerza de, a pesar que a lo mejor se encontraba en situaciones muy difíciles, ¿cómo puedes tú decir, me voy a levantar, verdad? Pues por la simple razón de que vemos que Miqueas dependía
totalmente de Dios. No importaba lo que su mundo, lo que alrededor estaba girando en su vida. Puede ser que afuera había muchas tinieblas, pero dentro del espíritu de Miqueas había luz. ¿Y cómo podemos llegar nosotros a tener esa luz? Es a través de ¿qué? De nuestro entendimiento. Que la luz de Dios ilumina nuestro entendimiento. Me gustaría compartir lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan 1:5. Hemos visto varios expositores en el transcurso de este mes hablando acerca también de la luz, ¿verdad? Y dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué quiere decir? Que la luz siempre va a vencer a la oscuridad, ¿verdad? ¿Cómo podemos, lo que quiere decir en este libro es de que cuando Dios está en nuestro corazón, cuando Dios ilumina nuestro entendimiento, porque es algo muy importante. Acuérdense que día con día nosotros batallamos con nuestra mente, con nuestros pensamientos. El enemigo siempre va a atacarnos nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para desanimarnos. Entonces, pero si nosotros nos encontramos preparados para poder enfrentar los ataques del enemigo a través de la palabra de Dios, porque hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que la palabra de Dios, primero, hay que oírla. Segundo, hemos aprendido que la palabra de Dios hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla y hay que meditarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oímos, leemos, estudiamos, memorizamos y meditamos la palabra, se abre nuestro entendimiento. Podemos ver la luz de esa esperanza que Cristo nos da, que solamente Dios nos puede dar. A través de la palabra de Dios nosotros renovamos nuestros pensamientos, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando nosotros nos encontremos en la situación adversa, en cualquier situación, algún problema, adversidades, dice la palabra de Dios que de día y de noche vamos a meditar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir de día y de noche? De día podemos poner un ejemplo que son los días alegres, que traen felicidad, que traen luz a nuestras vidas, ¿no? Y la noche puede ser momentos de oscuridad en donde a lo mejor no estamos viendo el poder de Dios en nuestras vidas o estamos viendo puras adversidades. Dice que aún en la noche y en el día tenemos que meditar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a ir renovando nuestro entendimiento. Quisiera que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 5, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz, ¿qué? Dice que la luz era buena y separó, ¿qué? La luz de las tinieblas, ¿verdad? Y dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche, y fue tarde y la mañana un día. ¿Qué quiere decir? Que aquí vemos que Dios es un Dios de orden. Algo que tenemos que aprender a ordenar dentro de nosotros es nuestros pensamientos. Nuestro entendimiento tiene que tener un orden. El orden implica una disciplina. Siempre Dios, la gente disciplinada, por lo general lleva un control más exacto de todas sus actividades, de todo lo que él hace. Coordina de manera eficiente su vida y se demuestra en el tipo de calidad de vida que lleva una persona que es muy disciplinada, que es muy ordenada. Entonces vemos que Dios dice que lo primero que hizo es traer orden a la tierra, ¿verdad? Y algo que debemos de entender es que la palabra de Dios es
nos enseña a cómo vivir en la tierra y cómo, mejor dicho, es cómo el cielo tiene que invadir la tierra. Podemos entender esto de que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros que conocemos al Señor a cómo vivir en la tierra y cómo reflejar el cielo a la tierra, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros dependamos totalmente del Señor, que la palabra nunca se tiene que apartar de nosotros. En el libro de Josué 1:8 dice que nunca se aparte de ti este libro de la ley. Dice que lo tenía que guardar en todos sus caminos y dice, de día y de noche vas a meditar en él para que te vaya bien ¿en qué? En todo lo que nosotros hagamos. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es que a pesar de los problemas que a veces nos abruman, que llegan sabemos que actualmente las cifras, las noticias son a veces nos desalientan, nos preocupan, y pueden a lo mejor a veces robarnos nuestra paz, independientemente de todo lo que podamos escuchar afuera o de lo que podamos ver, podemos tener la confianza que por el simple hecho de creer en la palabra del Señor, dice que todo va a estar bien. Todo puede el mundo estar conspirando en contra de nosotros, pero dice que la palabra de Dios, que Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Por eso podemos ver que Miqueas, a pesar de que veía que los demás lo estaban atacando o se podía encontrar en un momento a lo mejor estaba desanimado, dice, él dijo, me voy a levantar. ¿Por qué? Porque él sabía que ese no era su final, ¿verdad? Y podemos ver también en la palabra de Dios en Mateo 5:14, dice que vosotros somos la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sabes algo que hace cuando recibimos malas noticias, cuando estamos a lo mejor en tiempos difíciles como lo estaba pasando Miqueas? Dice que no nos podemos, si nosotros estamos asentados sobre un monte alto, no nos podemos esconder, ¿verdad? Por eso dice Miqueas, me levantaré, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que la luz de Cristo, de Dios, de la palabra de Dios, estaba dentro de él y él sabía que él no podía esconderse, que esta era una oportunidad para reflejar la luz de Dios. Era una oportunidad ¿para qué? Para brillar. Acuérdense que, acordémonos que cuando vino la plaga de las tinieblas, de la oscuridad en el pueblo de Egipto, antes de que fuera liberado el pueblo de Israel, dice que hubo una plaga de tinieblas y que nadie se podía palpar el uno al otro, ¿verdad? Pero en todo Egipto no había luz, era una oscuridad muy densa, que no podíamos, ni siquiera por estar muy cerca, no nos podíamos ver, no se podía ver nada, la visibilidad era súper escasa, pero hay algo que nos debe de impulsar, de motivar, de animarnos. Dice que en todo Egipto no había luz, pero solamente en las casas del pueblo de Israel había luz. Dice la palabra de Dios, en las habitaciones del pueblo de Israel había luz. ¿Por qué menciona la habitación? La habitación es el lugar íntimo, es un lugar en donde yo soy tal como soy,
Es donde se demuestra nuestra integridad, es donde se demuestra de qué estamos hechos. En nuestras habitaciones es un momento en donde nosotros podemos aprovechar el tiempo, ¿para qué? Para meditar la palabra de Dios, para poder tener comunicación con Él, para orar, para alabarle, para escuchar su voz, para escuchar el consejo que Dios nos va a dar a través de ¿qué? De su palabra. Por eso, como comentaba hace un rato, es muy importante oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiarla, meditarla y memorizarla. ¿Para qué? Para que en los tiempos difíciles, en los tiempos de adversidad, la podamos traer a memoria. Y sobre todo, algo muy importante es que de día y de noche tenemos que meditar su palabra. Porque el enemigo está como león rugiente, queriendo devorar, queriendo plantar temor en nuestras vidas, desaliento, miedo. Y acuérdense que lo que hace el miedo es robarte tu paz y paralizarte, ¿verdad? ¿Y por qué es importante tocar esto del miedo y del temor? Porque acuérdense que cómo es que nosotros podemos hablar de la palabra en un mundo lleno de caos. Es a través de nuestro testimonio. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que México no va a cambiar hasta que sea la luz de Cristo la que alumbre el corazón de cada mexicano. Cuando la luz de Cristo alumbre nuestro corazón, que es en los procesos cuando vemos brillar la luz de Dios en nuestras vidas, y es la oportunidad en donde nosotros nos podemos levantar como esa luz que menciona el libro de Mateo, que está asentada sobre un monte y dice que no nos podemos esconder. No nos podemos esconder. Y es algo que nosotros tenemos que meditar cada día, entender, porque es muy difícil, a veces nos cuesta mucho trabajo que nuestro entendimiento cambie, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que a veces alimenta nuestra mente? ¿Qué es lo que está alimentando nuestro corazón? ¿Qué es lo que está alimentando nuestros pensamientos? Por eso es muy importante, dice que el tema que me tocó compartir con ustedes es que Dios será mi luz. ¿Y de qué manera yo puedo reflejar la luz de Cristo? Es a través de mi testimonio, a través de cómo yo me muevo, en cómo me conduzco en mi vida diaria. Es a través de nuestras acciones, a través de cómo nos movemos, de cómo somos, de cada parte de nuestro ser debe de brillar la presencia de Dios. Es a través de tu testimonio que la gente va a poder ver que lo que Dios cambió en tu vida es lo que puede cambiar la vida de otra persona. La luz del Evangelio que cambió mi vida puede iluminar la vida de otra persona, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos, con nuestra simple manera de conducirnos, de comportarnos, podemos manifestar la gloria de Dios a nuestro alrededor? Por eso es muy importante que tú sepas que para que tú puedas brillar, tiene que estar Dios en la ecuación, ¿verdad? Y vemos que Miqueas brilló en medio de la situación que se estaba presentando en su vida. Dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Aunque he caído, dice, habré de levantarme. Aún ahora viva yo en tinieblas, el Señor es mi luz, ¿verdad? Fíjense algo muy importante. El hecho de que tengamos oscuridad en nuestra casa no se compara con el que tiene oscuridad en su espíritu. Fíjate algo muy importante. Puede haber una casa que haya mucha oscuridad, pero esa oscuridad se soluciona ¿con qué? Pues con pagar la luz,
con cambiar un fusible, de conectar, hacer una reparación eléctrica en tu hogar. Esa oscuridad no se compara con la oscuridad que puede tener una persona en su espíritu. Es importante que la gente sepa, que cada uno de nosotros estemos conscientes que la única luz que puede iluminar, brillar, es nuestro camino, nuestra vida, es la luz de Cristo. La luz de Cristo es la única que puede cambiar un espíritu de oscuridad en un espíritu de luz. Y es por eso que es importante que podamos entender la importancia que la palabra de Dios debe de estar de continuo en nuestras vidas. Todos los días, dice la palabra, nunca se debe de apartar de nosotros el libro de la ley. Porque como yo te decía, la Biblia habla acerca de cómo nosotros podemos y debemos vivir en la tierra. De cómo nosotros como cristianos, como las personas que conocemos a Dios, podemos hacer que nuestro México, que hacer que nuestra tierra, bajar el reino de Dios a la tierra. Vivir en la tierra como si estuviéramos en el cielo, ¿verdad? Y como yo les comentaba hace un rato, es muy importante que podamos traer un orden a nuestros pensamientos. Es importante que nuestra mente pueda estar alineada a la mente de Dios. ¿Por qué? Porque en la manera de que podemos tener los pensamientos, dice la palabra de Dios, que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, ¿verdad? Entonces podemos entender que podamos a nuestro alrededor pueda haber muchas malas noticias. A lo mejor estamos pasando por situaciones muy difíciles, pero sabemos que Dios nos dará respuesta, que Dios va a iluminar ese momento de oscuridad. Y acuérdense que mientras más problemas haya en nuestras vidas, más adversidades haya a nuestro alrededor o estemos enfrentando, dice que la palabra de Dios que está muy cercano, ¿qué? El amanecer. Y el amanecer de Dios nos motiva, la luz de Dios nos motiva a esforzarnos, ¿verdad? Nuestra vida es como un diamante. El diamante en sí es un carbón y tiene que pasar por muchos procesos. ¿Para qué? Para que llegue a brillar, ¿verdad? Y nuestra vida es de esa misma manera. El propósito de las adversidades, de los problemas, de a veces estar enfrentando tiempos difíciles, como lo presentó Miqueas, es para sacar lo mejor de nosotros. ¿Y qué es lo mejor de nosotros? Es compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de esos procesos y traer aliento a otras personas. En los procesos vemos brillar, como comentaba hace un rato, la luz de Dios en nosotros. Y me gustó esta frase, es que quisiera terminar con esta, que cuando yo estaba meditando en esta palabra, Dios me lo mostró y dijo, México no va a cambiar hasta que cuando sea la luz de Cristo la que alumbre cada corazón de los que conocemos de Dios y de cada mexicano. No es tiempo de que nosotros nos estemos escondiendo. Es el tiempo en que nosotros tenemos que mostrarnos al mundo como una solución, ¿verdad?
es la oportunidad de compartir de la palabra de Dios. Es el tiempo en que la palabra de Dios tiene que brillar y alumbrar nuestras habitaciones, nuestras vidas, el lugar donde vivimos, nuestro trabajo, a donde nosotros nos movamos. Podemos decir, Dios será mi luz. Que Dios les bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Gracias. Definitivamente la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Sigamos reflexionando en el mensaje que nos ha compartido la licenciada Cristel Ferrer, a quien le agradecemos su participación en nuestro programa. Queremos agradecer sus oraciones y donativos a favor de la causa bíblica para que ningún mexicano se pierda. Vivir tras las rejas es una pesadilla, pero cuando recibí la Biblia, cesó el dolor y conocí la verdadera libertad. Recibí el perdón de Dios y pedí perdón a mi esposa e hijos. Ahora juntos estudiamos su palabra. En los últimos 5 años, 2 millones de personas han recibido una Biblia de las 500 razones para proclamar. Porque solo su palabra puede ablandar los corazones. Solo Dios puede cambiar a México. Profeta, dicen algunos, pues aquel que estaba ciego hoy puede ver. Maestro, le llaman muchos, porque ha hablado de aquel reino con poder. Y él está aquí hoy, preguntando, ¿y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eres el Mesías, el Hijo del hombre. Tú eres el Mesías, el que era, es y el que vendrá. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eres el Mesías, el Hijo del hombre. Tú eres el Mesías, el que era, es y el que vendrá. Levanta tus manos en alto, adórale. Y si el Espíritu de Dios lo mueve en tu corazón, dile, tú eres el Mesías. Y él está aquí hoy, preguntando, ¿ustedes quién dicen que soy, que soy? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eres el Mesías, el Hijo del hombre. Tú eres el Mesías, el
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ello necesitamos exponernos continuamente y permanecer en ella para ser fieles hasta el fin. Nuestra siguiente conferencista es Nadia. Ella es cantautora mexicana. Cuenta con 9 producciones discográficas, las cuales han sido galardonadas con discos de oro y de platino. Conduce el programa de televisión Vive Más y es conductora de CBN México Estudios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Hola, estimados amigos de Sociedad Bíblica de México AC, soy Nadia y bueno, también me pueden encontrar en las redes como Nadia Música o Nadia Música Oficial. El día de hoy me siento muy honrada de poder compartir con ustedes un tema muy especial. El tema es Dios será mi luz. Y vamos a estar leyendo algunos pasajes hermosos en donde nos revelará la misma palabra de Dios, la Biblia, acerca de la identidad de Dios como luz y también cómo trabaja esta luz en nosotros cuando le abrimos nuestro corazón. Pues entonces, primero que nada, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, te doy tantas gracias, Señor. Te damos tantas gracias porque tenemos tu palabra a la mano, tu palabra que está viva y es poderosa, Señor. Te damos gracias, Señor, por la Biblia. Te damos gracias, Señor, porque la tenemos al alcance para poderla estudiar, para poder conocer día a día quién eres tú, poder conocer un poquito más de tu amor cada día, la manera en la que te nos has revelado, Señor. Y te damos gracias porque la Biblia no se trata de algún amuleto, Señor, que pueda protegernos, sino que cada una de las palabras que están en ella escritas han sido inspiradas por tu Espíritu Santo y son útiles en todo momento para corregir nuestro camino, pero también para enseñarnos quién eres tú. Padre Santo, el día de hoy te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que nos guíes a través de la lectura, Señor, de tus libros, Señor, para poder tener en claro esta enseñanza, Dios mío, y te rogamos, Padre Santo, que el día de hoy también dejes tu palabra guardada con fuego en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, Dios será mi luz. Dios ha sido mi luz desde el momento que le abrí la puerta. Yo les cuento, y también por la oración que realicé hace un momento, en que antes pensaba que la Biblia, y miren qué bonita Biblia tengo aquí, esta me la regaló precisamente mis amigos de Sociedad Bíblica de México. Muchísimas gracias. Esta es una Reina Valera contemporánea, que es la que voy a estar leyendo el día de hoy. Y antes pensaba que la Biblia me protegía del maligno o de la maldad o de las malas vibras en mi casa. Entonces yo la tenía ahí como un adorno, ¿verdad? Pero en realidad leerla muy pocas veces porque tampoco le entendía. Fue hasta que le dije al Señor que viniera a mi corazón y entonces Él encendió la luz dentro de mi corazón y ahora por medio de la constancia, la lectura y por supuesto de congregarme, es que he podido también comenzar a comprender un poquito más, pero yo creo que toda la vida no nos sería suficiente, ¿verdad?, para poder comprender a fondo el poder de la Biblia. Sin embargo, esto es lo maravilloso, que desde la primera vez que la tomamos con un corazón sincero de querer conocer a Dios, podemos encontrar ella la luz que alumbra nuestras vidas, aunque no sepamos nada de ella. Y bueno, el día de hoy quisiera comenzar leyendo 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, donde nos expresa parte de la identidad de Dios, que dice: Dios es luz. Dice esta Reina Valera contemporánea: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna.
Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quise leer esto, ¿por qué? Porque, bueno, cuando nosotros reconocemos nuestra naturaleza, pues que va en contra de Dios, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero le abrimos la puerta a Dios, arrepentidos. Él viene con su luz y la enciende dentro de nuestros corazones. Y esta luz es poderosa porque Dios mismo es luz. Hemos tenido un concepto erróneo, y lo he dicho algunas veces por este medio también, que pensamos que la luz y la oscuridad son del mismo tamaño y están con esta cultura, ¿no? Del yin yang, que están siempre en un equilibrio y que ninguna vence a la otra porque son del mismo tamaño. Eso es completamente erróneo. A la luz de la Biblia nos dice que Dios es luz y que delante de su presencia, que es santa, que es pura, que es brillante, ninguna tiniebla permanece en Él. Entonces, parte de haberle recibido en nuestros corazones es que Él enciende esta luz en nuestros corazones y nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado, porque ninguna de las tinieblas puede resistir ante su poder. De hecho, también vino a mi mente en este momento un pasaje de Apocalipsis que dice que cuando Él regrese en gloria, con el simple hecho de su luz que va a alumbrar a este mundo, acabará con la maldad instantáneamente. Es por eso, ¿no?, que la invitación está constante para todos aquellos que quieran recibir a Jesús en su corazón antes de que Él venga a reinar con justicia. Esto es para que podamos ser perdonados, podamos ser limpiados, y cuando Él venga, pues no nos destruya, ¿verdad?, con su santidad, porque, pues bueno, debemos reconocer que hay maldad en nosotros. Necesitamos un abogado, y este abogado es Jesucristo. Ahora déjenme ir a los siguientes pasajes. Miren lo que dice el Evangelio de Juan. Ya no es Primera de Juan, este es el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, y no sé, se me hizo muy curioso que también sea en el capítulo 1 y en el versículo 5 que les voy a leer acerca de esta identidad de Dios como luz. Y dice precisamente: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto tiene significado en el pasado, en el presente, en el futuro, ¿verdad? Porque, pues bueno, cuando Jesús dio su vida por nosotros y fue crucificado, tal vez algunos pensaron que esta fue una derrota para Jesús, el morir en una cruz de una manera vergonzosa. Ciertamente Él tomó sobre sí los pecados de toda la humanidad y de todos los tiempos y de toda la era, de todas las eras. Sin embargo, ni siquiera, digamos, las cadenas de la tumba pudieron retenerlo, porque Él es luz. Ningunas tinieblas prevalecieron contra esta luz. Por lo tanto, el tercer día Jesucristo resucitó. Y eso también trae una gran esperanza para nosotros, porque esta luz que alumbra el camino, esta luz que vino al mundo, que es Jesucristo, la Biblia habla que la luz es Jesucristo, te perdona, ya lo dijimos, alumbra el interior de nuestro corazón, nos limpia de todo pecado, pero ahora también se pone como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, para que comencemos a caminar un camino, un sendero recto, y esto es hacia Él. Y ahora también, hilando el pasaje anterior con este, debemos decir que si entonces hemos recibido la gracia del Señor, si hemos sido verdaderamente perdonados, si hemos sido conscientes de lo que costó que nuestros pecados fueran perdonados y pagados en la cruz del Calvario, cuando de verdad te cae el 20 de esto, cuando de verdad ha sido revelado este gran perdón a tu corazón, definitivamente no puedes vivir de la misma manera, porque entonces eres consciente de cuánto le costó a Jesús. Una cosa es saberlo, chicos y chicas, señoras y señores, y otra cosa es creerlo. Dejemos que la luz de Jesús alumbre nuestros corazones para agradecimiento,
primero que nada para arrepentimiento, pero también vivir una vida en agradecimiento. Aquí hay un énfasis, y como se los leía en el pasaje anterior, 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, pues la verdad es que tenemos la responsabilidad ahora de vivir como Él anduvo, de vivir en la luz. Y aquí se deriva esta pregunta: un cristiano, una persona que le ha entregado su vida a Jesús, ¿ya no peca? ¿Ya es como un grado superior, verdad? Que ya no puede pecar porque ya está tan santo que esto ya no es posible en su vida, y en realidad todos los demás que no han recibido a Cristo son inferiores a Él porque ellos son unos paganos, ¿verdad? Y uno que ya recibió a Cristo, ya prácticamente nuestros pies no tocan el suelo. Esto es un error completamente, porque parte de nuestra carne es nuestra naturaleza pecadora. Pero entonces, ¿para qué ha servido el sacrificio de Jesús? Tú dirás, ¿verdad? Como te lo dije, ha sido para limpiarnos desde el interior, pero nos ha librado de la paga del pecado. Ahora ya no pasaremos por la muerte eterna porque la justicia de Jesús ahora es imputada a nosotros, y entonces tenemos acceso directo al Padre. Pero no solamente eso, sino que ahora hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Antes pecábamos porque nuestra naturaleza así lo dictaminaba y no había de otra, porque estábamos esclavizados al pecado. Pero ahora que hemos sido limpiados, que nuestro precio ha sido pagado, Dios ahora nos ha hecho libres para no pecar. Pero, chicos y chicas, damas y caballeros, seguimos teniendo en nuestra carne y en nuestra naturaleza la misma capacidad de pecar que otra persona. Ahora ya tenemos la libertad para no hacerlo, y además el poder de la luz que nos alumbra para ya no hacerlo, para resistir al diablo, ¿verdad? Y entonces huirá de nosotros. Pero seguimos teniendo la misma capacidad que cualquier otra persona de pecar. No debemos creer que ya hemos alcanzado la meta, ¿verdad? Sino debemos continuar extendiéndonos hacia ella, dejando el pasado en el pasado, y también dejando que Jesús ahora, que ya nos ha lavado por completo a través de su palabra y a través de la lectura diaria y a través de una comunión personal con Él, orando y leyendo la palabra diariamente, entonces dice que ahí nos va Él limpiando los pies. Pero ¿qué pasa si una persona que ha recibido a Cristo se aleja? Obviamente alimenta más a la carne y entonces es susceptible de pecar. Y como lo voy a decir con todas sus letras, y de meter las 4 patas enteras, ¿no? Porque seguimos teniendo una condición caída. Y entonces es cuando vemos que una persona que está en eminencia, como lo estoy yo en este momento, un pastor, una persona que da una enseñanza, de pronto salen los titulares y que la regó en grande, ¿verdad? Esto es muy triste, pero es necesario decirlo. Somos susceptibles a pecar. Y cuando alimentamos más a nuestra naturaleza carnal, le damos oportunidad de que las tinieblas, ¿verdad?, nublen nuestra visión, y entonces caigamos, tropecemos. Fíjense lo que dice este pasaje. Se encuentra en Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 8. Dice: el Señor trae luz y libertad. Y les voy a leer este capítulo porque considero que es muy importante. Vamos a ver cómo ando de tiempo. Vamos muy bien. Entonces, Miqueas capítulo 7, versículo 8, y dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Aunque he caído, habré de levantarme. Aunque ahora vivo yo en tinieblas, el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor y soportaré su ira hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz y veré su justicia. Tú, enemiga mía, lo verás y quedarás cubierta de vergüenza.
tú solías decirme, ¿dónde está el Señor tu Dios? Pues con mis propios ojos he de ver cuando seas pisoteada como el lodo de las calles. Bueno, aquí hay dos cosas. Tenemos una persona que verdaderamente ha recibido la justicia del Señor y que se perdió. Como decimos en México, se fue por las tortas y se alejó de los caminos del Señor. Entonces la palabra dice que Dios a quien ama disciplina y trae corrección a tu vida. Y entonces viene cuando te redarguye el espíritu y cuando comienzas a cosechar los frutos de las cosas que has sembrado. Porque aunque hayas conocido a Dios, si siembras para la carne, si siembras para el mal, vas a cosechar destrucción, vas a cosechar dolor, vas a cosechar tristeza. Pero si en medio de esta disciplina del Señor te arrepientes, vas a encontrar un Dios de amor. Encontrarás un Dios de luz y un Dios de perdón. Y es cierto, muchas veces, la mayoría de las veces, vamos a tener que enfrentar la responsabilidad de nuestros actos. Vamos a tener que enfrentar la disciplina del Señor y les prometo que eso no es agradable. Es el dolor que Dios nos quiere evitar, ¿no? A través de la comunión con Él, a través de que pongamos por obra su palabra. Pero, bueno, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, podemos ir delante de Él. Y si en medio de la disciplina nos arrepentimos, podemos confiar que también Él, quien es luz, nos va a restaurar, nos traerá nuevamente de las tinieblas a la luz, consolará nuestros corazones, nos volverá a reconfortar, nos volverá a recibir como sus hijos. Y aquí viene también parábolas tan hermosas como la del hijo pródigo, que en este momento pues no vamos a tocar, pero cuando tú arrepentido vienes a tu Padre, que ya ha sido tu Padre, que tú ya le has recibido como tu Señor y como tu Salvador, lo que puedes encontrar en Él va a ser los brazos abiertos, va a ser su perdón. Y pues bueno, creo que esto es algo hermoso porque también nos enseña, ¿no? Que no nos debemos de alegrar acerca de un hermano que ha caído y que ahora está siendo disciplinado por el Señor. Más bien debemos de orar por él. Debemos de orar porque Dios vuelva a consolarle, que Dios vuelva a reconfortarle, que Dios vuelva a reconstruirle, porque ninguno de nosotros está exento de caer. Y esto es parte, ya lo dijimos, de la naturaleza humana, de este mundo que tiene los valores al revés, y pues de las artimañas del enemigo. Ninguno de nosotros debe considerarse lo suficientemente poderoso, santo, como para decir, no, a mí ya eso está muy lejano, no, jamás voy a caer porque yo conozco la palabra de Dios. Eso es soberbia. Y también dice la palabra, ¿verdad?, que cercana a la soberbia está la caída. Entonces siempre debemos de reconocer nuestra debilidad. No debemos de sentirnos poderosos porque el único todopoderoso es Dios. Y entonces es cuando precisamente debemos de recordar que su luz admirable nos va a alumbrar. Y quisiera hacer énfasis en este versículo que dice, aunque ahora viva yo en tinieblas, el Señor es mi luz. Aunque en este momento estés pasando tal vez por medio de la disciplina del Señor o estés cosechando los frutos de tu pecado, recuerda que el Señor es tu luz. Si ya te arrepentiste, si ya clamaste a Él, si ya le pediste perdón, si entonces has cambiado la actitud mala con la que venías haciendo las cosas, ¿verdad? Bueno, simplemente soporta y recuerda que Dios es luz. Si tú ya te arrepentiste delante de Él, Él te consuela. Y tal vez aún en arrepentimiento tengas que tomar la responsabilidad de tus actos y estas consecuencias vayan a durar, pues la verdad no sé cuánto tiempo. Pero aférrate a que Dios es tu luz. Aférrate profundamente a que Dios te sacará a la luz nuevamente. Aférrate que, bueno, tal vez ahora tengas que cargar con esta responsabilidad de tus actos, pero aún en medio de eso Dios puede transformar eso para su gloria, para su bien. Porque donde está la luz, las tinieblas no permanecen. Deja
que la luz de Dios alumbre tu corazón. Ve a la luz cada mañana para que tu sendero sea alumbrado. Ve a la luz aun cuando hayas caído en tinieblas, aun cuando hayas mordido el polvo. Regresa a la luz. No te alejes avergonzado. Recuerda que tienes un Padre que te ama y un Padre que te perdona si de verdad lo buscas con un corazón arrepentido. Y recuerda que también esto pasará. Recuerda que en medio de esto también Dios es bueno y Dios dará honra y gloria a su nombre. No te alejes de Él. Busca la luz y deja que la luz alumbre tu vida para que ninguna tiniebla pueda oscurecer tu camino. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo muy fuerte y te animo en tu caminar con el Señor. No dejes que tu corazón se enfríe. Por supuesto, congrégate. Por supuesto, busca un lugar donde beber de la palabra del Señor, donde tener comunión con los hermanos, con el cuerpo de Cristo. También, obviamente, sométete a tus autoridades, a tus pastores, porque ellos velan por ti. Y en medio de todo esto serás afilado. Ese espíritu será perfeccionado. Ninguna iglesia es perfecta, porque ya lo dijimos, todos tenemos una condición pecadora, ¿verdad? Pero continúa buscando de la luz. Dios va a alumbrar tu camino, tu vida y tu corazón. Nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga. Muchas gracias nuevamente a Sociedad Bíblica de México en agosto, mes de la Biblia. Yo soy Nadia Ivonne López Ayuso, y puedes encontrarme en las redes sociales como @Nadia Música en Instagram, en el Facebook Nadia Música Oficial, en mis canales de YouTube Nadia Música y Nadia Música Oficial también hay en YouTube. Entonces sígueme y estamos más que conectados. Dios les bendiga. Al oír tu voz en los potentes truenos. Damos muchas gracias a Dios por la vida y ministerio de Nadia, así como por el mensaje que nos ha compartido en esta ocasión. Volvemos. Del más grande, del más bello y puro amor que llega para el mundo derramando el corazón. Desde ese tiempo que Él te busca y su voz te llama hoy, si estás arrepentido, recibirás perdón. Que hubo en tu pasado, porque Él te está llamando y su nombre es el Señor. Él te ama hasta el punto que entregó por ti la vida de su Hijo en una cruz y te daría
brazos llenos de perdón. Del desierto, profunda soledad, la fe que vence al mundo, tu mano sostendrá. No importa que hubo en tu pasado, porque Él te está llamando y su nombre es el Señor. Él te paz que necesitas. Él te ama hasta el punto que su hijo llevaría en su espalda lo que nos correspondía. Él abrió los brazos llenos de cruz derramaría el perdón y vida eterna. Él es la vida. Él te ama hasta el punto que su hijo llevaría en sus manos lo que nos correspondía para darte por la fe la salvación. Gracias por su compañía en nuestro programa de hoy. Damos gracias a Dios por la vida de quienes participaron compartiendo su palabra con nosotros. Dios muestra su misericordia para con nosotros los pecadores, prometiendo que echará todos nuestros pecados a lo profundo del mar y no se acordará más de ellos. Esto nos invita a ponernos a cuentas con Él, confesando nuestras transgresiones y recibiendo su perdón. Y al escuchar este programa, has tenido el deseo de conocer a Jesús. Pídele que se revele a tu vida, que te haga entender y te enseñe el camino que debes de andar. Lo puedes hacer en cualquier momento, con sinceridad, con las palabras que salgan de tu corazón. Él te va a responder. Los invitamos a visitar nuestras sucursales ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Tapachula, Chiapas. Si están interesados en conocer más de la Sociedad Bíblica de México, así como nuestros proyectos de impacto social, o desean apoyar a la causa bíblica a través de sus donativos, pueden acceder a nuestra página web www.sbm.org.mx. Es hora de despedirnos. Recuerden que los esperamos mañana en punto de las 10 horas. Hasta pronto.